Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Cara y hoy estoy haciendo un otro video en español. Creo que esto será el número 6 o 5, no estoy segura, pero sí, otra anécdota sobre algo que he hecho o algo que ha pasado. Hace bastante tiempo, desde mi último video en español, pero voy a intentar lo mejor y espero que disfrutáis. Hoy contaré una anécdota para la gente que le gusta la noche de brujas. A mí me gusta mucho, creo que me encanta para Navidad y Noche de Brujas, es más o menos la misma, pues yo soy una grande fan de horror. Y la anécdota de hoy es muy aterrador, en mi opinión. Esta anécdota se trata sobre una excursión de algunos días que yo, mi novio y dos amigos de nosotros hicieron en la segunda semana de septiembre. Habíamos alquilado una casita en las Ardenas y más específicamente una casita cerca a la región de Durbuy. Y fue una casita muy bonita, pero fue clasificada de una manera bastante especial. Es que la habitación de mi novio y yo estaba en la planta baja y las dos otras habitaciones estaban en el piso de arriba. Y la última noche algo ha pasado, algo bastante raro, pero también algo bastante aterrador. Este es un poco curioso, ¿no? Creo que la hora fue 1:30, 2, y mi novio y yo estábamos charlando y de un momento al otro oímos un sonido, fue muy raro y muy fuerte. En mi imaginación fue el sonido de un intruso, alguien que estaba intentando penetrar la casita, invadir la casita. Y durante el primer minuto de ese sonido, mi novio y yo estábamos muy silenciosos. Finalmente fue él que dijo: algo no es de acuerdo, tengo miedo, alguien quiere invadir a la casa. Y yo estaba de acuerdo porque yo también tenía miedo y fue una situación muy misteriosa, pero no en el sentido positivo. Pues llamamos a unos de los amigos de arriba que estaban durmiendo y también son un chico y una chica, pero no son una pareja, pues cada tuvo su propia habitación y nosotros estábamos llamando al chico. Pues mi novio le explica la situación. El amigo dice: de acuerdo, yo iré a la habitación de vosotros y juntos con los tres vamos a analizar la situación. Porque junto a la habitación de mi novio y yo había un cuarto de wellness con las puertas muy grandes que daban al jacuzzi. La teoría de nosotros fue que alguien estaba intentando penetrar la casita desde estas puertas. El amigo arriba con nosotros y los dos chicos van a buscar la habitación junto con el jacuzzi y el situación de wellness. Y en este punto yo tenía miedo, pero también fue una experiencia surreal
porque fue el tipo de casita con muchos ruidos y muchos sonidos que no siempre pueden verificar, sonidos que muchas veces no siempre pueden explicar. Después de algunos minutos, los dos chicos vuelven en mi habitación y no habían visto a nadie. Bueno, la siguiente parte de la investigación fue investigar el piso de arriba. Un piso con muchas ventanas. En la noche, una casa con muchas ventanas puede ser bastante aterradora, bastante inconfortable. Estábamos utilizando el móvil para intentar ver algo en las ventanas, pero no había nadie. La otra persona de la compañía, la amiga, todavía estaba durmiendo. Habíamos despertado para informarles sobre la situación. Los chicos decidieron de ir fuera para ir una ruta alrededor de la casa para asegurar que nadie había intentando algo mal. Mi amiga y yo estábamos en su habitación con dos cuchillos muy largos para posiblemente defendernos. Después de algunos minutos los chicos volvieron, habían visto algo raro, algo especial o alguna otra persona. Fue el momento que nosotros cuatro miraron el lavavajillas. Un equipo bastante viejo, me imagino con algunas faltas. Pues la teoría nueva fue que el ruido fue una consecuencia del equipo del lavavajillas que estaba lavando platos y todo. Fueron a su habitación. Estamos muy atentos para cada ruido, yo no he oído nada más. Finalmente dormí bastante bien. Al día siguiente, la amiga de arriba le preguntó al amigo de arriba si fue él que después de la aventura durante la noche, que fue él que había usado el baño, porque ella había oído el ruido de agua y pasos desde la habitación hasta el baño. Y el amigo dijo que no fue él, pues esto es muy raro, ¿no? En mi opinión, todos los eventos fueron parte de una noche de brujas muy temprana, porque no entiendo lo que ha pasado. Eso es el fin de mi anécdota de terror. Espero que has disfrutado del vídeo. Puedes suscríbete a mi canal para más vídeos. No todos son en español, pero espero que te verá más pronto. Bueno, hasta luego.